¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro en el que abrimos una vez más las puertas de la Galería Pedro Gerson. Hoy para conocer a Fernando Díaz. Esta nueva normalidad nos ha traído muchos cambios, algunos de ellos para quedarse, como lo que va a ser estos encuentros en los que gracias a la tecnología y al trabajo de nuestros profesionales, que son un verdadero Dream Team, hoy le vamos a poner rostro, ponemos la voz y la pasión de las obras de arte que bajo la vieja normalidad ahí están, estáticas en nuestra galería. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Vivian. Quiero agradecer al equipo del Deportivo todo lo que hace para seguir adelante, a ese Dream Team que tú mencionas con José Alejandro, con Alejandro Castillo, con Carolina Romero. Muchas gracias a todos, especialmente a ti por el interés. Para mí es un honor, es un gusto estar aquí y bueno, quiero saludar a la gente que nos ve. Mi familia está desde los Estados Unidos, Guatemala, Ciudad de México, etcétera. No sé, en España, por cierto, también. Entonces, muchas gracias a todos y gusto en saludarles por este medio. Pues bienvenidos a todos. Bienvenidos a tu familia, que es nuestra familia, y bienvenido a como decimos en el Depor, la casa de todos. Antes de comenzar esta charla que vamos a tener un poquito más íntima, me gustaría compartirles una semblanza de quién es el maestro Fernando Díaz. Fernando Díaz es artista internacional de origen mexicano que ha trabajado, vivido y exhibido sus obras en más de 20 países a lo largo de Europa, Estados Unidos y América Latina. Actualmente, su labor plástica la desarrolla en sus talleres de San Miguel Allende en México y en Fiuggi, Italia. Tiene más de 50 exposiciones individuales, la mitad de ellas en museos, y ha participado en más de 100 muestras colectivas alrededor del mundo. Las más recientes fueron su exposición individual titulada Leviatán, de la cual vamos a platicar, en el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida de la ciudad de Guatemala, y la colectiva La Casa de Le Carrozze en el Castello de Maezza, Italia. En diciembre del 2017, su ciudad natal, Orizaba, en Veracruz, en México, lo nombró ciudadano distinguido por su labor plástica y su aporte al arte mexicano. Le han otorgado otras numerosas distinciones y premios. Entre ellos, su obra fue seleccionada para salir impresa en un billete de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública en la Ciudad de México el 6 de marzo del 2013. Fue nombrado huésped distinguido por el Ayuntamiento de Acaponeta en Nayarit, México, en el 2012. El Recognition of the House of Representatives of the Congress of the United States en 1999. El reconocimiento al mérito en Ferrara, Italia, en 1999, otorgado por el presidente de Italia. El reconocimiento a su labor plástica, otorgada por la 57 legislatura de la Cámara de Diputados de México en 1998, entre muchos otros. Su obra pertenece a colecciones permanentes como en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, la Galería Municipal de Făget en Rumania, la Biblioteca Nacional de Rumania, el Museo de Arte Moderno de Cuenca, Ecuador, el Museo José Luis Cuevas de la Ciudad de México, la Casa Museo Vladimir Cora en Nayarit, México, además de otros espacios. Su trabajo plástico ha sido abordado en una docena de libros, como Fernando M. Díaz, Vagamundo, de editorial Ariadna, 1917, Reencuentros del poeta Dionisio Morales, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en México, 1987. Asimismo, ha merecido textos del poeta Héctor Carreto, de la pintora Fanny Rabel y del artista mexicano José Luis Cuevas, tan solo por mencionar algunos. Es egresado de la histórica Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, el INBA.
Se especializó en dibujo en el Atelier Latino de San Francisco, en Estados Unidos, especialidad que ha enseñado en las principales instituciones educativas de México, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, Universidad de las Américas y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es miembro activo de la Asociación de Artistas del Museo Catona de New York y del Museo de Arte Moderno de New York. Y me gustaría agregar algo más a esta semblanza, que lo describe en su esencia. Fernando Díaz es un trabajador de la pintura y el arte. Consciente y pensante de su legado y contexto, está comprometido con causas que parecen olvidadas en la recurrente banalidad que rodea la plástica. La vida, la memoria, la educación. Diría Cardosa y Aragón, por el espíritu de la pintura se puede adivinar su cielo. Su obra conjuga la remembranza de su origen judío sefaradí con la de los pueblos que le han visto crecer y andar. Bienvenido, Fernando. Qué gusto tenerte aquí, tenerte en nuestra casa, conocer tu obra, pero por sobre todo conocerte a ti. Ahora que leí tu semblanza, ¿por qué Italia y por qué San Miguel Allende? Mira, yo crecí, mi padre era músico, yo crecí con la música de Verdi. Yo aprendí la lengua italiana, aprendí la música. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron al maestro Ezio Bosio, un gran músico, director de orquesta, compositor extraordinario, recién fallecido. Y él decía, la música es italiana, porque le dijeron, oye, ¿y cómo traducimos esto al alemán? Y él dijo, no, la música es italiana. Entonces, bueno, yo aprendí la música, aprendí el idioma, y Italia pues está dentro del corazón, como muchos otros lados. Y bueno, pues me une mucho la cultura, soy un gran admirador de la cultura italiana. Y yo crecí desde niño también con mi padre, quiso que yo tuviera una educación humanista en el pleno sentido de la paideía griega, traducida como humanista por los romanos, pero en realidad quiere decir otra cosa, quiere decir educación, quiere decir formación cultural, quiere decir que solamente se es hombre cuando tú tienes una cultura. Entonces, por eso también me siento honrado de platicar contigo, porque hablamos de cultura y yo creo que desde la cultura todos somos iguales, pero solamente cuando tenemos ese nivel de cultura nutrida de todos los valores que nos son universales, porque son fundamentalmente los mismos, pero solamente cuando tenemos esa cultura. Soy un hombre enamorado de la cultura occidental. Estudié latín, nunca fui bueno en latín, por cierto, y estudié griego, y yo soy producto de un hogar dividido de diferentes tradiciones. Mi padre era un hombre católico de origen español y muy español y muy católico. Después él se convirtió al protestantismo y entonces yo crecí sabiendo los textos de Santo Tomás Aquino. Hasta la fecha soy capaz de recitar de memoria algunas de sus cartas. Tuve el placer de ir con un amigo mío, Máximo Pompeo, que me llevó al lugar donde murió Santo Tomás de Aquino. Dice, yo sé que es muy importante para ti este filósofo, y aunque yo no comparto ninguno de los valores de Santo Tomás, digamos, porque es un filósofo de la Edad Media, entonces ya tampoco puede estar vigente,
pero es muy interesante porque cuando él escribe sobre la falsedad de los amigos, es profundamente humano, profundamente actual. Y mira el Así es. mundo político de México, que podríamos citar a Santo Tomás otra vez. Y también cita a Salomón. Él cuando habla de vanidades y todo es vanidad, pues es Salomón. Entonces, Ujú. es un autor que como Sócrates no estará vigente como profundamente filósofo, pero está vigente en lo que es profundamente humano y trascendente hasta el día de hoy, ¿no? Ujú. Fernando, te preguntaba Italia y San Miguel Allende. En San Miguel, Ah, tu atelier está en un lugar muy especial, en La Aurora, ¿correcto? sí, mira, tengo el privilegio de estar en un lugar que es extraordinario y yo creo, me atrevo a decir, no quiero pecar de chauvinista, pero es único en el mundo, Yo creo porque que sí. Déjame explicarle a quienes no conocen el lugar en San Miguel Allende que La Aurora era una antigua fábrica textil. sí, Y si tú llegas a ese lugar, se ve el casco, digamos, de lo que era esa antigua fábrica textil. Pero cuando entras a un mundo y a respirar arte por todos lados. Te llega arte por todos lados. Y sí, es un lugar muy, muy, muy especial. Cuéntanos cómo es ese lugar donde tú estás en San Miguel Allende. miren, sí es efectivamente una antigua fábrica textil. Hay 70 espacios dedicados al arte, las antigüedades, la decoración, hay arquitectos. Y yo les digo que si tienen un terreno, ya no necesitan salir de la Aurora, hay cafetería, restaurante, un lugar de hamburguesas, galerías internacionales, artistas trabajando, somos varios artistas los que estamos trabajando permanentemente ahí, que tenemos nuestros estudios, porque es un lugar maravilloso con una luz impresionante. Pues la verdad es que yo estoy privilegiado porque además ahí permanecen las antiguas máquinas, los trociles, están ahí, entonces para mí es un lugar de una nostalgia moderna, podemos decir, porque esas máquinas dejaron de funcionar apenas unos 30 años atrás. Entonces, digamos que es un lugar de privilegio estar ahí y además compartir con tantos artistas, con gente que está dedicada a muchas otras cosas como eh, las antigüedades, que uno dice, bueno, está la mejor casa de antigüedades que se vino de Monterrey. Está un lugar de botega de casa que trae todo de Italia, por cierto. Es impresionante porque está la cerámica de Faenza, están los textiles. Es maravilloso, es un lugar que uno entra a otro mundo porque además se ve la fábrica como quedó, como era Exacto. antiguamente y uno puede reconocer todavía dónde estaban todas las cosas. Sí, es una sensación muy especial cuando uno entra a la Aurora, cuando uno conoce la Aurora y es de un enamoramiento inmediato. Y sí, sí, eres un privilegiado de estar ahí y creo que Sí, también somos los que vamos y visitamos ese lugar, somos unos privilegiados de en ese mundo encontrarte a ti, Fernando. qué amable, gracias. Eh, Pues, mira, sí, Fernando, me gustaría, dime, perdón. no, es un lugar que los dueños, don Francisco Garay, que recién nos dejó, y la señora Rosemary Garay, me concedieron a mí. Es un lugar impresionante. Tengo casi 200 metros cuadrados. Así que imagínate que para mí, que yo venía de Ciudad de México, 200 metros cuadrados es No, es un mundo. para mí solo. Fernando, ¿cómo, ¿cómo te iniciaste como artista plástico? ¿Qué fue lo, qué fue lo que te prendió esa lamparita imaginaria para decir, yo soy artista plástico, esto es lo que quiero, esta es mi vocación? Mira, en realidad yo quería ser escritor, me enamoré de la literatura.
las lecturas infantiles para mí fueron definitivas en mi vida. Y yo un día le dije al maestro Juan Gelman, por su culpa yo no soy escritor. Dice, ¿yo? Pero ¿qué culpa tengo? Como diciendo, oiga, pero yo nunca le dije que no escribiera o no sé, ¿no? Y le dije, sí, porque cuando lo leía a usted, entendí que yo no podía alcanzar ese nivel de la poesía, no tenía los recursos de ese sueño, de esas alas. Hay que tener alas. Entonces, pero siempre dibujaba. Entonces, bueno, un día yo le mostré mis cosas a Fernando García Labordena, un pintor emigrado a México, y él promocionó mi primera exposición y mi primera galería fue de Ricardo Mestre, que estaba ahí en la calle de Morelos. Tuve el apoyo de toda, mi papá era de origen español, entonces yo crecí en el Centro Republicano Español, o sea, soy hijo de muchísimas herencias, y entonces discutiendo, imagínate, sobre la guerra de España, los nombres que yo leía en la historia, resulta que estos hombres los habían conocido y decían, bueno, cosas horribles y yo crecí odiando a Franco, desde luego, porque Franco era como el diablo y crecí odiando las dictaduras y casi muchos años de mi vida he vivido bajo las dictaduras latinoamericanas. Entonces, bueno, pues esos son mis orígenes. Entonces, Fernando García Labordena, en la primera exposición colectiva, fue una exposición de grabado donde estaban los nombres impresionantes de ese momento, como Celia Calderón, la mejor grabadora mujer del siglo XX, Leopoldo Méndez, imagínate nada más, o sea, hay un chico ahí de 17 años, pues yo sentí que no merecía ese honor y bueno, desde entonces yo me he sentido permanentemente agradecido de todas las oportunidades que se me dan, porque soy totalmente inhibido, no me gusta nunca exhibirme ni ir a pedir oportunidades ni nada. Soy feliz en San Miguel de Allende porque aquí estoy, vivo en una soledad solamente con mi trabajo y he tenido el privilegio de que me sigan buscando y apoyando y ayudando y tengo el apoyo de muchas instituciones y mucha gente generosamente, entre ellos Italia, Guatemala, impresionantemente, y también México, digamos. Yo te quiero decir que la Galería Pedro Garzón es la galería donde yo más he exhibido en mi vida. Nunca he Y tenido es un tantas honor, digo, exposiciones. y ha sido un honor para nosotros. Ha sido un gusto, he tenido muchas actividades comunitarias. Estoy hace 20 años, se puede decir que retirado en mi taller, pero pues ahora agradecido con estas nuevas tecnologías que puedo, sin desplazarme físicamente, puedo estar ahora desde la comodidad de casa, porque, bueno, esto nos tiene confinados y yo, pues, para mí no hay ni confinamiento, sigo trabajando. Fernando, ¿qué hay de ti en tus obras? Tú hablas mucho de tus orígenes. Recién nos mencionabas el origen de tu papá. ¿Qué esa variedad de orígenes que tú mencionas los transportas a tu obra? Sí, mira, yo te decía que había leído a Jair Nachman Bialik de niño y seguí creciendo. Bialik para mí me dio las alas para imaginar y, y determinó mi vida. Después seguí leyendo otros autores. Perdón que te haga un paréntesis. Estamos hablando del escritor Jaime Nachman Bialik. ¿Cómo llegas tú a conocer a Jaime Nachman Bialik? Bueno, esta es la fortuna que yo les digo a muchos que tienen que tener en sus casas libros, porque yo tuve acceso a la biblioteca de mi padre
no sé si tomé sus libros sin permiso o con permiso, o él me estimuló a la lectura, no lo recuerdo, porque yo recuerdo que solamente recuerdo que leía. Y para mí fue un mundo extraordinariamente maravilloso, porque fue otro mundo. Y con esa canción del grillo, yo crecí. Y yo no sé si es un poema para niños, porque tú eres especialista en los poemas de niños de Bialik, pero para mí fue algo que me ha acompañado siempre. Y cada vez que yo escucho un grillo, es un poema de Bialik. No, y me recuerda la historia. Y eso me enseñó a soñar. Después leería y admiraría a otros escritores como Saúl Chernobyl, Raquel Blaustein, Saúl Chernobyski. No, creo que lo estoy citando mal, influenciado por un apellido que está en México. Pero bueno, este poeta es un poeta verdaderamente brillantemente inteligente, extraordinario, culto. Recuerdo un poema Apolo que yo decía, ¿qué tiene que ver esto con tu tradición? Pero es que él era un poeta inmenso, internacional. Creo que un poco injustamente olvidado, porque creo que Bialik es el gran poeta y creo que es el poeta nacional en Israel, y no habrá quien ocupe ese sitio. Pero fíjate que Raquel Blaustein, por ejemplo, es una poeta, una poetisa que sabe a tierra, sabe a esa tierra de los primeros kibutzim en Israel, esas granjas agrícolas. No hay, no hay mentira en la poesía, entonces puedes ver esa poesía tan limpia. Puedes tomar un vaso de agua y sentir como el polvo que comiste de leer ese poema entra en tu garganta. Es impresionante. Entonces, bueno, digamos, ese es un origen espiritual, pero digamos, la biblioteca no se acababa ahí. Leía a los franceses, me enamoré de la literatura francesa y de la literatura. Bueno, eso sí recuerdo que mi papá decía, sí, o sea, esto sí tienes que leer, y a los rusos. Entonces, leí a los rusos. Yo recuerdo que leí Crimen y Castigo y me dio temperatura. Es una novela que yo leí en muy breve tiempo y acabé enfermo, porque era el horror de saber que cualquiera de nosotros somos capaces de hacer algo verdaderamente malo, quitarle la vida a una persona. Y después de lo que había leído atrás, fue así como decir, yo también puedo ser esa persona. O sea, no estoy, soy humano y yo también. Eso me dio horror verdaderamente. Me imagino. Sí, y de ahí se siguió. Bueno, entonces en mi obra, yo quise guardar la memoria, y es a lo que me he dedicado, y he sido un provocador. Tuve el privilegio de conocer a la doctora Eva Usmani y estar en una investigación de la Universidad Hebraica sobre la Inquisición. Entonces, yo era un chico, era muy joven, y entonces me convertí en su ayudante, porque yo sabía, cuando decían, es que esta persona trae un sombrero con la hebilla del lado izquierdo y la están procesando. Le dije, ese es protestante del norte, no es judío. O sea, olvídate de ese expediente, ¿no? Váyanse a otro. Entonces empezaron a preguntarme a mí, y ella se dio cuenta que me preguntaban a mí, porque pues había que leer todo el acta, digamos. Ajá. Entonces yo, si tenía una duda por dónde ir, me fui por ahí definitivamente. Y estuve en contacto
te quiero decir que en las actas de la Inquisición, en los archivos generales de la Nación, el secretario anotaba incluso el ay en cada proceso. Entonces, bueno, ya nunca olvidé eso y han pasado los años y en mi obra permanece. Entonces, en mi obra constantemente tú puedes apreciar un triángulo. Ese triángulo es el sombrero de San Benito. Ahora, cuando creemos que eso ha terminado, por eso es valiosa la memoria, pues no ha terminado. Mira, el anterior papa o el papa emérito ahora, Benedicto, o sea, el San Benedicto, porque estudié latín, él era el director de la Inquisición, cambiando su nombre de forma moderna, y entonces cuando él sube al papado se llama Benedicto. Entonces yo vi un mensaje muy claro y dije, esto no ha acabado. Porque yo vengo de una tradición donde lo entiendo perfectamente qué mensaje nos está mandando a nosotros. Claro. Entonces, mi obra es una obra provocadora, es una obra que me sirve para que yo hable de la memoria. ¿Por qué es importante la memoria? En estos momentos que estamos viviendo esta pandemia, yo quiero que me permitas recomendar un disco para quien no lo conoce, un gran músico, Gideon Klein. Es un disco que yo compré por Amazon. No lo he abierto porque no sé si soy capaz de escuchar esta música, pero lo voy a escuchar en una ocasión especial. Y les quiero decir que este músico, o sea, cuando nosotros nos quejamos de que estamos confinados y yo veo a los jóvenes, porque estoy muy en contacto con Italia, yo leo La República todos los días, los jóvenes que se van porque no pueden ya vivir encerrados y quieren salir a los antros y a los bares y se sienten limitados en su libertad. Yo digo, miren, este hombre murió alrededor de los 25 años en un campo de concentración. Toda la música que él escribió, la escribió dentro de un campo de concentración, con un piano hecho con los peores recursos. Imagínate en un campo de concentración con esos recursos. Y esa música permanece ahora. Entonces, es importante la memoria porque ahí podemos tener el ejemplo como un hombre puede volar y puede trascender a través de la música. Otro gran artista que seguro tú debes de conocer, no estoy hablando de nada nuevo, Joseph Bau, un hombre famosísimo en Israel, fue considerado el Walt Disney y su casa ahora es un museo en Tel Aviv. Él y su mujer se conocieron y se casaron en el campo de concentración. Wow. Y se casaron sin saberlo, porque no tenían una tradición católica, en el día de San Valentín. Entonces fue considerada la pareja más romántica del siglo XX. Qué bonito. Por algunos escritores. Qué bonito. Cuando todo es negro, florece el amor, florece el arte. Siempre hay una esperanza. Maestro, vamos a adentrarnos un poquito en su obra Leviatán, pero antes de eso me gustaría compartir con usted algunos mensajes que nos están llegando de quienes nos están acompañando hoy. Tenemos un mensaje de Mónica Tronic que le dice felicitaciones. Gracias. León Brown, maestro, mucho gusto en saludarlo. Nosotros lo conocimos hace años en La Aurora y un bello cuadro de usted decora nuestra sala. Tenemos también saludos de Anelsa Castro Riquelme, saludos desde Puerto Rico. Eva Gittler le manda felicitaciones. Dean Ponciano le dice gracias y saludos desde Guatemala. Galería Moischen, saludos desde San Miguel Allende.
Y tenemos también saludos de Karina Soto Martínez. Dice, mi maestro del alma, es maravilloso verlo de nuevo, contando sus experiencias y dando cátedra. Abrazo inmenso. Evangelina Espinosa nos manda también saludos desde San Miguel. Rodrigo Rangel, maestro querido, en mis clases me enseñó el profundo respeto por el valor estético del arte. Gracias por sus cátedras en el CEDAR Frida Kahlo. Cosmic Janis, felicitaciones, abrazo, maestro. Fer Guevara, un excelente artista y un gran ser humano. Saludos desde Celaya. Gracias. Qué bueno estas personas que nos están acompañando. Maestro, ¿por qué Leviatán? Leviatán es el título de la obra de Thomas Hobbes, del filósofo inglés Thomas Hobbes, y que nos lleva a la figura, a una figura endemoniada, bíblica. ¿Por qué es Leviatán? ¿Cómo compone la obra Leviatán? Bueno, mira, fue llamar la atención sobre la necesidad que tenemos de escuchar a los filósofos y de reflexionar sobre nuestro mundo. En el momento que mandaron mi currículum, había sido la más reciente exposición, pero en este momento estoy exhibiendo en la Fundación Rosas Botrán de Guatemala, que es la galería más importante de Centroamérica, y es otra muestra dedicada a Huachactún, pero siempre ha sido mi obra se ha planteado como una cuestión, el problema de la identidad. Y permanentemente estoy llamando a la reflexión. Si me permite, mientras usted platica, podemos compartir imágenes de su obra. Por favor. Entonces, la muestra de Leviatán fue una muestra antológica que generosamente me invitó al Museo de Arte Moderno de Guatemala, invitado por el artista Rudy Cotón, su director. Y yo quise mostrar tanto la tradición, esa obra, por ejemplo, está inspirada en el Sefer Torah, es decir, está escrito todo, y ese pececillo, que es un pez originario del lago de México, el lago de la Ciudad de México, el lago Salado, estuvo bajo el mar hace millones de años, surgió, y esos pececillos fueron capaces de transformarse a las nuevas condiciones de altura y a las nuevas condiciones de todo. Entonces cambiaron su tamaño. Y yo los uso como esa capacidad del ser humano para sobrevivir. Como sobrevivieron ellos, como han sobrevivido muchas otras formas de vida, lo que tenemos que hacer para nosotros para sobrevivir. Esos pequeños textos que están ahí es también como una memoria de los pequeños recados que escribimos, pequeños mensajes, pequeñas oraciones, pequeñas peticiones que escribimos y damos ese papelito para que los pongan en el cótel. Son esos papelitos del cótel. Entonces es como, esta serie se llama Los Sueños. Por cierto, está escrito su título en ladino, no está escrito en español, porque, digamos, en ladino no existe la ñ, entonces se hace con la N, Y, como se hace en catalán. Entonces, estos pequeños pececitos son como esa citación de la migración, de la sobrevivencia. Tenemos que dejar los lugares y tenemos que dejar el mundo como era, nuestros sitios, y tener que irnos. Es un drama que yo creo que es la gran tragedia del siglo XX, y por lo que veo, lo que llevamos del siglo XXI también, motivado por las guerras, motivado por tantas otras cosas terribles, las dictaduras. Tuve el privilegio de convivir con muchos de los exiliados en todos los países. Por cierto, ahora acaba de morir Luis Sepúlveda,
un hombre extraordinario, un escritor extraordinario, muy querido en Italia, a pesar de que hablaba muy mal el italiano, que vivía en España, pero muy querido en Italia, expulsado por la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, siempre esa migración, la experiencia de migración es terrible. Hay que ver, pues lo hemos visto en el deportivo, los testimonios. Entonces, es verdaderamente estrujante, extraordinario, pero el sueño, y ahí vuelvo a citar a Raquel Blaustein de ese, recuerdo un poema que decía, quizás no lo cito bien, estos zapatitos llenos de vacío, ¿no? Es decir, ¿dónde estará su niño? Así Bueno, es, sí. es, es, es esta experiencia, pero queriendo transformarla en luz, es decir, hay esperanza. Ujú. Tenemos que fundar la esperanza ahora. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de su obra. Me Sí, gustaría entrar un poco en lo cotidiano de su obra, de cómo prepara esta composición. O sea, usted tiene una composición que se llama Leviatán, le busca la razón, le busca la inspiración. ¿Cómo lo prepara? Tiene su lienzo y tiene su material con el que va a esculpir. ¿Cómo arma en el caso de Leviatán, cómo arma esta exposición? ¿Cuáles son sus colores? ¿Cómo es su día a día para llegar a armar esta colección? O sea, quiero entrar en lo íntimo de usted, maestro, de usted y su lienzo en blanco y su inspiración de que quiere armar esta colección. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo arma este proceso? mira, cuando yo sabía que iba a darse esta exposición en el museo, fui a escoger los espacios, fui a planear qué dimensiones de obra podía hacer y cada obra te exige algo. Las obras más grandes yo las quise hacer en blanco, pero es un blanco que he ido conquistando a lo largo de muchos años. Yo cuando escuché una vez a Rufino Tamayo, yo era muy joven, pero nos dijo, hasta ahora tenía 80 años, dice, he empezado a entender qué quiere decir la pintura. Y yo en ese momento le dije a mis compañeros, me parece una payasada que un gran pintor diga que apenas está entendiendo la pintura, cuando Uh -huh. justamente la distinción de él que es un gran pintor. Sí. Pero ahora lo entiendo perfectamente. Cada color, y yo he ido conquistando cada color, y eso lleva años. Entonces, cuando entiendes que la pintura tiene su propio secreto, pero ese secreto no te lo puede decir nadie, lo tienes que ir a buscar en la actividad diaria. Uh -huh. Entonces, quise hacer estos lienzos muy blancos, continúa siempre el San Benito presente, Uh los -huh. textos en hebreo. Eh, Voy a compartir otras imágenes, ¿eh? Mientras sí, usted platica, comparto otras imágenes de esta exposición. y recientemente, fíjate que he puesto una bendición, eh, Baruch Hashem, de manera como lo hacía Cristóbal Colón. Un día platicamos sobre la firma de Cristóbal Colón, Uh -huh. solamente firmaba así en las cartas a su hijo, lo cual prueba que él era eminentemente una persona judía. Ajá. Más el rabino principal de Milán, el apellido de él es Colombo. Bueno, entonces los lienzos grandes son en blanco, fueron unos lienzos maravillosos. Y la serie esta, por ejemplo, que estamos viendo, este rojo, es la serie de los sueños. Es Uh -huh. decir, la migración. Porque hoy necesitamos a los filósofos y necesitamos, igual que lo hizo Thomas Hobbes, él resolvió el problema entre el rey y el pueblo en este maravilloso libro, algo que no pudieron hacer los franceses. Los franceses mataron al rey
y se quedaron en la República. Los ingleses mataron al rey, pero se quedaron con el rey también. Y hoy hay una convivencia, ¿no? Entre entre la nobleza y la burguesía, digamos. Entonces, es una economía que ha crecido. Nosotros necesitamos ahora a un filósofo que nos diga por dónde podemos ir, dónde hemos nosotros descarrilado Latinoamérica, porque si te das cuenta son países pobres que no tienen para cuándo salir. Cada gobierno va para atrás, para atrás, para atrás. Con algunas excepciones maravillosas. Particularmente no estoy hablando mucho de Uruguay porque Uruguay fue conocido como la Suiza de América, un lugar de una cultura impresionante, un país maravilloso, pequeño, es verdaderamente un poco un asentamiento europeo maravilloso como lo fue en un momento Argentina, pero Me Argentina está... enorgullece, maestro, me sí, enorgullece tengo porque el soy privilegio uruguaya. de... mira, Torres García es una de las gentes que nutre el pensamiento de mi generación, igual que Carlos Mérida, son los pensadores plásticos de la modernidad que ven hacia la tradición, ven hacia atrás, pero también ven el mundo contemporáneo, lo que viene en el futuro, y lo hizo Torres García en Uruguay y lo hizo Carlos Mérida en Guatemala y mucho en México. Así Entonces, es. son pensadores avanzados en la plástica. Así Entonces, es. Si tú ves en estos pequeños formatos, son placas de algodón, están unos colores muy vivos, ese blanco de pureza y este rosa, es un rosa que yo digo que es un rosa mexicano, no sé si es exactamente el rosa mexicano, pero me gusta ese rosa muy cercano al fuchsia, porque habla de una identidad que es verdaderamente mi problema. Entonces, yo creo que América Latina no ha escuchado a sus filósofos y no los escuchará. Lo más que hemos hecho es escuchar a poetas como Octavio Paz, historiadores como al maestro Krause, pero creo que no los escuchamos, los atacamos. O sea, los leemos para atacarlos. Como que Entonces, nos falta agudizar un poquito más el sentido de la audición y aprender a escuchar. sí, es verdad, creo que sí, eso nos falta a todos, incluido yo. Entonces, mira, si hemos desbarrancado tanto, tendríamos que empezar a decir qué filósofos tenemos para empezar a escucharlos y decir, vámonos por otro lado. Y esta exposición Leviatán fue un llamado, porque sabes que sí es Leviatán de Thomas Hobbes, pero hay una tradición en el judaísmo de Leviatán. Y no solamente es mala, también es buena, porque Leviatán es el monstruo que devora al profeta Jonás, pero también ahí es la reflexión de él, lo lleva a decir, ve y predica el perdón, ve y predica el arrepentimiento. Entonces, creo que Leviatán es esta reflexión para arrepentirnos, para decir, vamos a reflexionar sobre lo que hemos hecho y vamos a cambiar, porque ya tenemos más de 100 años de la fundación de nuestra América Latina, que nació de las reformas borbónicas, se descompuso el sistema y hasta la fecha hemos armado otro, pero no para bien. Nos hemos desbarrancado absolutamente y España también ha ido para atrás, porque te quiero decir que los latinoamericanos tenemos entrada a la Unión Europea porque España nos incluyó y no necesitamos visa para entrar a la Unión Europea. Entonces, España ha ido para atrás también en el reconocimiento de lo que pasó con los judíos. Así como ellos han ido para atrás,
podemos hacerlo nosotros. Ujú. Así es. Maestro, en esta exposición nos estaba hablando sobre los cuadros, pero también incluye escultura. Déjenme compartir algunas imágenes de lo que son las esculturas. ¿Con qué Sí, este es materiales Leviatán. son parte de la exposición, correcto? Sí, sí, este es Leviatán, esta pieza. Justamente quise hacer ese gran vientre, esa boca, ese... transmitir la sensación de que era Leviatán en el libro de Jonás. Es, por eso su color azul mediterráneo. Es una pieza que yo quiero mucho. Y bueno, toda la obra, la escultura nace de una muy larga reflexión de estar depurando la forma siempre para hacerlo lo más simple posible, ¿no? Me gusta en la escultura es pasarse mucho tiempo trabajando la pieza para quitar lo más que puedas. Maestro, con qué se siente más cómodo? ¿Con la pintura o con la escultura? En la pintura yo soy un hombre que, como lo dijera Leonardo Nierman, no tiene paz. Trabajo de una manera desaforada, trabajo y trabajo y trabajo, y me gustan capas y capas y capas. Creo que una pintura mía debe tener unas 50 capas de pintura. Es mucha materia, y en la escultura es el momento de purificación lo más limpia posible. Hay que quitarle todo, todo. Pero te quiero decir una cosa, que la escultura, yo al conocer la escultura neolítica, sentí que la escultura neolítica era una pregunta. Yo estudié filosofía y quise saber qué era la filosofía. No lo supe cuando terminé la carrera, pero lo supe después cuando yo leí a Javier Ruber de Ventós, un filósofo catalán extraordinario, y dice: la filosofía es la ciencia que hace la pregunta correcta, pero no da la respuesta. Dije, wow, esto es la filosofía. Sí. Y creo que el arte sí da la respuesta, pero en la escultura yo voy a buscar la pregunta. Quiero la pregunta, pero la pregunta que desde el neolítico nos venimos haciendo: ¿por qué hay que depurar? No necesitamos más, y son los grandes calendarios que nos ha dejado el neolítico que hasta la fecha seguimos preguntándonos cómo fue esto posible en aquel entonces. Estamos hablando 5.000 años atrás. Maestro, quiero ser un poquito más intimista con usted. ¿Cómo es el día a día suyo? Sea para preparar la obra de Leviatán o en la que esté exhibiendo ahora, o me imagino que está permanentemente trabajando. ¿Cómo es su día? Su mañana, su momento que entra a su atelier a trabajar, escucha música, trabaja solo. ¿Cómo es ese día a día del maestro? Sí, mira, la verdad es que es culpa mía que yo no te he dejado llevar la entrevista. No, por Porque favor, estoy muy es un placer cerrado escucharlo. conmigo, soy muy cerrado conmigo, Es un pero sí placer te voy a escucharlo. compartir. Yo en la mañana camino un tiempo, tengo la caminadora y camino un tiempo para recomendación médica, podemos decir. Después tomo un café y salgo a trabajar, llego a mi taller, perdón, a las 10 de la mañana. Tengo un equipo maravilloso que ya me tiene preparado todo lo que estoy trabajando, un asistente que adivina qué es lo que voy a hacer porque está todo ahí listo. Y me gusta el silencio absoluto. Soy una gente que respeta la música y me gusta el silencio absoluto. Detesto el ruido. Y entonces yo me pongo a trabajar y mira, todo el tiempo yo estoy
en este momento por lo menos tengo 20 cuadros en mi pensamiento y trabajo por series. Hoy estoy trabajando 2 series motivados por la pandemia. Una serie sobre la paz, que es la esperanza. La paz, como tú lo sabes, tiene un sentido mucho más profundo, ¿no? El primer cuadro se llamó Shalom. Entonces va sobre otra cosa que, por cierto, lo doné para que ayuden a los restaurantes, a los desempleados de los restaurantes, para ayudar a estas personas. Y ahora estoy haciendo una serie sobre blanco y negro. Blanco y negro, como el negro el ayer y el blanco como el hoy. Porque creo que el hoy es el mañana y lo tenemos que conquistar y lo tenemos que retrabajar. Entonces, ese blanco es un blanco muy rico, lleno de muchas capas que tú puedes ver todos los trazos que tiene atrás, o la mayoría de los trazos. Me gusta el accidente porque, a ver, es como la historia, a ver qué se queda y qué se va. Ahí mismo como a la 1 de la tarde un almuerzo, y ya después llego a la casa a las 6 de la tarde, y a esa hora me dedico a leer. Tengo un plan de lectura en el que voy buscando, motivado por diferentes cosas, qué es lo que quiero. Entonces, estoy leyendo hoy sobre arte contemporáneo, pero acabo de tener una serie de lecturas sobre la filosofía contemporánea y sobre la reflexión de la identidad. Aquí me gustaría recomendarles, por favor, sobre todo a la comunidad. Yo conocí a este filósofo, es un filósofo francés, Alain Finkielkraut. Bueno, este es un libro que se llama La humanidad perdida. eh, y seguro lo pueden encontrar por Amazon, no sé. Y te quiero decir que es una cuestión que reflexiona sobre qué somos hoy. Yo me interesé en él cuando vi un insulto en los periódicos de que era un perro judío. Eso le gritaron a él. No le dijeron que era un mal filósofo, no le dijeron nada. Y entonces dije, mira, todos los perros judíos son sumamente interesantes, y yo diría, cuando yo he escuchado un insulto, ese lo tienes que leer y lo tienes que reflexionar. Y descubrí un filósofo verdaderamente extraordinario, un filósofo sin ambajes, que te pone el día hoy en una profunda reflexión sobre qué somos hoy y cómo nos perdimos. Entonces, para una persona que viene de la tradición humanista, desde los griegos, los romanos, el Renacimiento, te quiero decir que para mí el pensamiento de la burguesía que nace en Florencia, la Divina Comedia que vamos a celebrar los 700 años, todo esto es muy importante, porque humanidad quiere decir, como lo habíamos mencionado antes, ese humanismo. Y entonces, si él dice que lo hemos perdido, ¿dónde nos hemos perdido? ¿Dónde estamos extraviados? Y él reflexiona sobre qué es un judío hoy en el mundo. Y es impresionante. Se lo recomiendo cumplidamente. Entonces, bueno, leí todo. Cada tarde tengo mi programa de lectura y soy feliz leyendo con todo el desorden. No quiero saber nada, simplemente quiero disfrutar y quiero saber. Qué bueno. Maestro, me interesa lo que usted está diciendo de su lectura, pero quiero entender ese proceso de qué tanto lo que está, por ejemplo, lo que está leyendo ahora influye a que al otro día llegue a su taller y se enfrente a su lienzo y comience a pintar. ¿O usted ya antes tiene muy claro qué es lo que va a pintar? No sé si es clara la pregunta. Sí, ya tengo los proyectos, pero obviamente toda mi pintura es producto de lo que yo he leído. O sea, toda mi pintura está oculto, y este es un homenaje a los Anushim. Tú puedes encontrar, ahora que me escribió alguien que tiene un cuadro en su casa,
ya habrá encontrado una menorá, una Hanukkah, Ujú. ahí entre trazos. Ya he encontrado un Magen David ahí en mis trazos. Ya habré encontrado una bendición que yo escribí. Ya habré encontrado un texto en hebreo. Ya habré encontrado muchas cosas. Están ahí ocultos. ¿Y para qué están ocultos? Para que un día alguien los descubra y alguien sepa, porque yo te quiero decir, eh, yo hablaba de esta palabra de baraja, que viene de Perajot, es decir, Ujú, así se es. juntaban los viernes en la noche, porque esto lo leí en los archivos de la Inquisición, se juntaban en las tardes a jugar baraja y no estaban jugando baraja, esas cartas tenían las bendiciones y estaban 10 hombres. Entonces, eso nos da que estas personas eran ocultos. A muchos los procesaron porque no tenían hay esto que enseñó López Obrador en un escapulario, porque Vocabulario. el hombre no usaba un escapulario, entonces ya era un sospechoso de judaizante. Entonces, Ujú. esos hombres que vivían ocultos, que pagaron con su vida. ¿Eh? Entonces, mi obra, es que si soy más íntimo, no sé si pueda seguir la entrevista, por eso evado mucho las preguntas, pero eh, es un homenaje permanente a ellos. Ujú. Maestro, nos quedan pocos minutos y no quiero dejar pasar esta oportunidad. Hay mucha gente que nos está viendo, muchos jóvenes que de repente están en el deportivo tomando sus clases de arte. Tenemos clases de pintura, de plastilina para niños, de alebrijes, o sea, niños que recién empiezan a tomar sus herramientas y empiezan a crear. Tenemos la fortuna de tener padres que apoyan a que sus hijos participen de estas clases y los motivan a seguir en esto. Digo, son los futuros artistas que tenemos ahí. ¿Qué les aconseja usted a esos padres y a esos niños que hoy recién están empezando? Mira, tienen una fortuna, están en un medio cultural extraordinario. La comunidad es un medio extraordinario, es un ambiente extraordinario. Y yo decía, y yo les digo, miren, los artistas somos víctimas de lo que somos. ¿En qué sentido? En que no tenemos escapatoria. Y somos profundamente infelices cuando abandonamos lo que hacemos y tenemos que hacer otra cosa. Entonces yo les diría, si un hijo quiere ser artista, estimúlenlo, apóyenlo. Y les puedo decir, Leonardo Nierman, su padre, lo apoyaba. Yo conocí a sus amigos, a los amigos del padre, perdón, tuve el privilegio de conocer a los amigos del padre y a decirme, yo recuerdo que él me decía, te dejo un cuadro y págamelo cuando quieras. Lo estimuló, siguió, y ese hombre que quería ser músico, pero finalmente fue artista como yo quería ser escritor y finalmente terminé siendo pintor, pero hoy no cambiaría mi vida a cambio ni de el éxito ni a cambio de nada. Yo cada día me paro y tengo que pintar y no estoy en paz si no pinto. Cuando yo salgo de vacaciones, regreso desesperado a trabajar. Es como el oxígeno después de que estás en el agua. Entonces yo diría, estimúlenlo y no tengan miedo. El mundo tiene para todos. No tienes que soñar con tener un yate ni un jet privado, tienes que soñar con pintar todos los días, con hacer danza, con hacer teatro. Y mira, ahí ustedes tienen el privilegio de tener a Fanny Rabel en el mural. Fanny Rabel no tenía contacto con la realidad. Recuerdo que su galerista decía, yo un día le conseguí de parte de la comunidad que restaurara el mural para que tuviera dinero. Yo la veía sufrir por dinero, entonces fui y gestioné todo para que ella restaurara el mural. Entonces, maestra va a restaurar su mural y que no sé qué tanto, lo va a retocar. Entonces,
fue y dijo, este mural no necesita que lo retoque nadie. Entonces dice, se quedó sin el dinero, o sea, no tenía contacto con la realidad. Miguel Hernández, un día que Pablo Neruda lo presenta con el ministro en España, le dice, oiga, ¿tendrá usted por ahí un rebaño con el ministro de Exteriores? Quería que lo hicieran embajador o algo así. Y dice, ¿no tendrá usted un rebaño de cabras que cuidar? Ese era un hombre que se le murió un hijo de hambre. Entonces, no hay contacto del artista con la realidad. Los que se olviden, porque un artista está desconectado y no va a andar buscando el dinero. No vamos a andar buscando el dinero. Y yo estoy entre esos. No, no quiero dinero, no busco dinero. Ya trabajé y terminó el día y entonces doy gracias a Dios. En mi estudio está ahí escrita una bendición que agradece al Eterno por tener contacto con el arte cada día. Entonces, está escrita en hebreo porque, bueno, quiero que sea un mensaje justamente para el que sabe qué es eso. Qué bonito, maestro, y qué bonita forma de darle cierre a esta plática tan llena. Me quedo, en lo personal, me quedo con mi alma llena de escucharlo, de compartir este momento. Me imagino quienes nos han acompañado también se sienten igual. Agradezco profundamente todas esas oportunidades en las que pudimos compartir su arte y su ser en el Deportivo. Hoy lamentablemente no tenemos la galería abierta, el Deportivo está abierto, pero nuestra galería todavía no, estamos esperando ya esta nueva normalidad que nos permita volver a gozar de ese espacio. Las puertas siempre están abiertas, hoy es esta puerta virtual, ojalá que prontamente la puerta física de la galería esté abierta para usted como lo he estado. Ahí está ese espacio para compartirlo, para que usted nos acompañe y para que nosotros nos llenemos de esa calidad artística y por sobre todo de su calidad humana, de tenerla ahí. Me siento muy complacida de haber compartido estos momentos con usted. Me quedo con sus palabras, me quedo con su arte, y le pongo puntos suspensivos porque esto continúa. Estoy muy conmovida y muy agradecida, maestro. Sería honrado de una invitación para el Deportivo. Es un lugar maravilloso. La galería es un lugar donde han expuesto grandes artistas. Yo he estado ahí, he seguido, ahora no estoy en Ciudad de México, pero siempre estuve ahí. Tuve el privilegio de ser invitado también por el embajador Moshe Melamed y con Sarita, su esposa, y con ella, antes que tú, para que calcules el cincuentenario del Estado de Israel, hablamos sobre Raquel Blaustein y Bialik. Desde entonces yo no había podido compartir y hablar de tú a tú de estos poetas, ¿no? Entonces yo soy el honrado y el agradecido siempre. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde maravillosa, en esta tarde mágica, llena de arte y llena de palabras del alma y del corazón. Pero por sobre todo, como siempre les digo, gracias a ese grupo increíble, como hoy les dije, el Dream Team que está detrás. No los estamos viendo ahora, pero son los que hacen posible que tengamos estos contactos, que hacen un trabajo extraordinario en el Deportivo, que hacen que el Deportivo esté más vivo que nunca, físicamente, porque las puertas están abiertas para quienes quieren ir a hacer ejercicio, pero también de manera virtual para quienes gozamos de estos momentos y que aquí siguen en esta nueva realidad. Así que muchas gracias.
Gracias, maestro. Gracias a todo el equipo de profesionales de nuestro deportivo que están ahí presentes. Y gracias a todos quienes nos abrieron la puerta de su casa para compartir esta tarde maravillosa. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes.